Bueno, no sé si en vuestra vida fuera así. Él es Álvaro Ferrer. Hola. Es técnico de educación de Save the Children y os va a dar una charla sobre el acoso escolar, el bullying. Hola. Ya te he dado besos, bueno. Hola. Hola. Aquí nos besamos todos. Sí. Es verdad. Hola, buenas. Besos, aplausos y abrazos a Toti. Hola. Encantada. Encantada. Colócate tú aquí, Alba. Vale. Orden. Y luego te vengo a buscar. ¿Vale? Perfecto. Pues muy Hasta buenas. luego. Saco aquí una chuletilla, aquí traigo cositas. Bueno, lo primero, gracias por vuestro tiempo. Gracias por recibirme en la que es vuestra casa, ¿no? De momento. Mira, vengo de la ONG Save the Children, me llamo Álvaro, como ha dicho Noemí. ¿Nos conocéis? ¿Os suena? Sí, ¿La ONG? Vale, pues somos una ONG que trabaja en 120 países. Nosotros nos dedicamos a defender los derechos de la infancia. ¿Qué significa esto? Pues asegurarnos de que cada niño y cada niña puede crecer con dignidad y con autoestima porque esos derechos se cumplen y así puede desarrollar todo su potencial. ¿En qué se traduce esto en la práctica? Bueno, nosotros trabajamos para que todos los niños y todas las niñas se cumplan 3 cosas. Gracias. Nada. Sobrevivan, aprendan y estén protegidos. ¿Qué significa esto? Sobrevivir, trabajamos nutrición, trabajamos salud, aprendan, trabajamos temas de educación y el tercero, que estén protegidos frente a la violencia. Y de ese tercer pilar de nuestro trabajo es del que me han pedido que venga a hablaros esta tarde. Vengo a hablar de acoso escolar y de ciberacoso, que sabéis que son una de las formas bastante comunes de violencia que sufren niños, niñas y adolescentes. Aquí en España, Save the Children, lo que hacemos para combatir el acoso escolar y el ciberacoso son fundamentalmente 3 cosas. Trabajamos con chavales y chavalas en institutos y en colegios para que sean ellos tengan las herramientas para gestionar sus relaciones de una manera no violenta, para que sean también promotores de formas de relacionarse no violentas y que sean capaces además de promover actitudes que faciliten detectar el acoso y actuar frente a él, y que sean sobre todo ellos actores entre sus compañeras y compañeros. También trabajamos con las familias y hemos desarrollado pues una guía y un curso para que las familias sean también capaces de detectar cuando sus hijos e hijas pueden ser o víctimas o acosadores o testigos de acoso, que es muy importante, pero a veces esto no es suficiente. Entonces tenemos que cambiar muchas más cosas y por eso también trabajamos con las leyes. Intentamos cambiar las leyes y estamos intentando que haya una ley integral frente a la violencia contra la infancia, que proteja a los niños y a las niñas de todas las formas de violencia, incluido el acoso escolar. Vale, hasta aquí el rollo introductorio, pero ahora quiero probar, en lugar de contaros yo, quiero probar cuánto sabéis de acoso escolar y de ciberacoso. Así que lo que os voy a proponer es que hagamos que os imaginéis, no os va a costar mucho, que esto es un concurso, ¿vale? Aquí no va a haber nominados, pero os voy a dar unas tarjetas básicamente va a ser un concurso de preguntas. Así que coged porfa, pasadlas, creo que debe haber, pasadlas todas por si acaso, porque no sé cuántas hay. Cogéis una roja y una verde, ¿vale? Vale. Ahí está. Y entonces yo voy a ir leyendo. Debería haber suficientes, sí. Sí. Vale. Entonces yo voy a ir leyendo una serie de afirmaciones, ¿vale? Están recién impresas, así que no soy el único adicto al olor de... No. Gracias. O sea, que cualquier cosa que huela al exterior. Dios mío. Es súper gustosa. No huelo nada porque todavía... Vale, entonces yo voy a leer una serie de afirmaciones y vosotras y vosotros levantáis la verde si creéis que es verdadera, la roja si creéis que la afirmación es falsa. Vale. Es sencillo, ¿vale? Os esperáis, esto es como siempre, ¿eh? No, que nadie sea muy ansioso, os esperáis a que termine de leer la afirmación y me decís vuestra respuesta. Vale. Verdadero o falso. La primera, una pelea con gritos, insultos y en la que acaban pegándose 2 niños es acoso. Levantadla alta. Creo que sí. Repito, una pelea con gritos, insultos y en la que acaban pegándose 2 niños es acoso. Pero es que depende. A ver, depende. Es que depende de... Es que depende. Pero Acoso implica... Vale, levantadla. Los que duden, si queréis, no levantéis ninguna. No pasa nada, no hay puntos. ¿Vale? Hay un equilibrio, ¿no? Vale, ¿por qué decías... ¿Me puedes decir tu nombre, perdón? Alba. Alba. ¿Por qué decías, Alba, que...? A ver, una ¿por qué pelea dudas? si es esporádica, supongo que puede no repetirse más y no ser acoso. Un acoso yo lo veo algo más constante, pero también hay
acoso esporádico, así que supongo que entonces prefiero decir que sí y curar eso que, a ver, no sé, ¿eh? No sé. Mira, lo Pero que has dicho lo primero es exactamente correcto. La cuestión de que no sea una cuestión puntual. A ver, una pelea es una manifestación de un conflicto. Un conflicto es cuando dos personas, dos o más personas, tienen una diferencia de necesidades, de intereses, y eso lleva a una confrontación. Eso es una pelea es una manifestación de un conflicto que se desarrolla de manera violenta, pero eso no es acoso. El acoso tiene unas características particulares y tú has dicho una de ellas. El acoso es intimidación, hostigamiento, persecución, que puede ser física, puede ser psicológica, puede ser verbal, pero que tiene tres características. La primera es la que tú has dicho, que es sostenido en el tiempo, ¿vale? No es una cosa puntual. La segunda, que hay una desigualdad de poder, es decir, que hay una persona que es más débil que la otra. Eso puede ser físicamente, puede ser a nivel psicológico, puede ser social, puede ser simplemente tener menos amigas o amigos en la clase. Y eso te coloca en una posición de debilidad y a veces de indefensión. Y la tercera es la intencionalidad de hacer daño, que esa es muy importante. Perdona, pero, Sí. por ejemplo, el acoso sexual, aunque se produzca una vez, sigue siendo acoso, ¿no? Bueno, yo estoy hablando de la... Otra cosa. En general, el acoso como definición es sostenido en el tiempo. Vale. Pero en todo caso, la definición que yo he dado es la de acoso escolar, ¿vale? Ah, ok. Pero sí, o sea, el acoso generalmente la definición es... O sea, el concepto es sostenido en el tiempo. Vale. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Segunda. El insulto es la manifestación más recurrente del acoso. No lo sé, la verdad. No, digo que pienses, lo que te parezca. no sé si lo que es te- más lo que te Sí, suene. o sea, me parece mal. Sí, más, pero... Uy, la mayoría habéis levantado, pero... Repite la pregunta. Sí, el insulto es la manifestación más recurrente del acoso. Sí. Anímate. Juégatela. No te juegas nada, o sea que... Ya, ¿Por qué dirías que no? ¿Qué te hace dudar? porque muchas otras cosas que... O sea, el acoso se puede manifestar de muchas otras maneras, ¿no? Efectivamente. A ver, era correcta, digo para aclarar, era verdadera. La manifestación en los estudios, la forma más común que hay de acoso escolar son insultos, ¿vale? Pero no es la única. Por ejemplo, O sea, las peleas físicas. efectivamente, una agresión Y física. hacerle sentir mal a una persona sin tener que directamente decirle feo. Claro. O sea, hacerle sentir mal de... Actitudes. claro, de hacerle Efectivamente. sentir inferior. Claro, por ejemplo, una exclusión, por ejemplo. Claro. No hablarle durante tiempo prolongado o no relacionarte con él. También, por ejemplo, los rumores, hay cosas que son mucho más sutiles, tú lo decías, por ejemplo, el difundir un rumor, una información falsa. ¿Se os ocurre alguna otra forma de acoso escolar? O sea, por ejemplo, una cosa muy común es el robo, ¿no? O sea, que se robe una pertenencia o que se dañe una pertenencia, de romper una mochila o robar el estuche o un libro o una foto. ¿Vale? Vamos a la tercera. El ciberacoso es lo mismo que el acoso, pero en las redes sociales. Sí, sí, ciberacoso es lo mismo. Vale. Es lo mismo que el acoso, pero en las redes sociales. ¿Famous? ¿No? Vale, en realidad que dijerais verdadero o falso no importa porque esta pregunta es trampa. La definición, sí, o sea, es acoso escolar con las características que yo os decía, que transcurre en un entorno digital. O sea, WhatsApp, las redes sociales, en un blog, por correo electrónico. ¿Qué ocurre con el ciberacoso? Que tiene unas características particulares que lo hacen especialmente agresivo. Por eso no es exactamente igual, porque sus consecuencias pueden ser mucho más duras. ¿Por qué puede ser eso? Que veo que asentís con la Porque con la permanece. Porque cabeza. Vamos a dejar para que hablemos todas. Sí, habla. Porque el acosador, al no estar delante de esa persona, o sea, es mucho más valiente, entre comillas, y se atreve a hacer más cosas que si la tiene delante. Ese es un punto súper importante. Y aparte de eso, si, por ejemplo, publica algo de un niño algo en la red, pues eso va circulando y eso... Se queda... Pues Ya no sé. sabéis todo, en realidad. No Te sé puedes qué vengo- escudar Bueno, en es que perfiles. No sé qué vengo a contaros, pero sí, o sea, evidentemente, esas son dos características fundamentales. O sea, una, que no hay cara a cara, no se ven los ojos. Por ponerlo así muy claro, no ves los ojos de la víctima, no ves ni el miedo ni el dolor. Por tanto, la empatía es más difícil. Y aparte, esa distancia a veces también permite cierta sensación de anonimato, que no tiene por qué serlo, porque sabemos que en redes sociales eso se puede investigar, pero te genera un anonimato que puede facilitar a veces el sentirse efectivamente más valiente de poder hacerlo, ¿no? Y también lo que decías,
el impacto que puede tener, ¿no? La audiencia a la que puede llegar, que incluso puede llegar mucho más allá de la gente a la que la persona que lo está haciendo podía pensar que llegara, ¿no? Pero también hay una cosa importante y es el tema del tiempo, ¿no? Pensad que el acoso escolar se acaba cuando el niño o la niña se va de la escuela, ¿no? Cuando llega a casa. Pero el ciberacoso no, porque en las redes sociales estamos 24 horas, 7 días a la semana y eso puede seguir. Y a veces también ocurre, y esto se puede evitar, pero es cierto que puede ocurrir, que incluso aunque te cambies de colegio, puede perseguirte, o al menos, o sea, existe el riesgo de que vuelva a aparecer otra vez en tus redes sociales, porque tus redes sociales o tu identidad en el mundo digital va contigo, ¿no? No es como el mundo físico que puedes huir, es un poquito más difícil huir. Entonces, todo esto hace que el ciberacoso tiene unas características particulares que a veces implica que tenemos que abordarlo de una manera distinta, ¿no? Vale, vamos con otra. 1 de cada 20 alumnos y alumnas en España sufre acoso escolar. Yo creo que más. Yo creo que más. Entonces, roja. Roja. Vale, habéis acertado, efectivamente. ¿Cuánto diríais que es? 1 de cada 3. Cada 10. 1 de cada 10, has acertado. 1 de cada 10. 1 de cada 10 chavales y chavalas. A ver, nosotros en Save the Children hemos hecho un estudio que dio lugar a un informe que se llama Como mi camiseta, yo a eso no juego, donde queríamos ver cuál era la presencia, ¿no? del acoso escolar. Y lo que veíamos era que aproximadamente es un 10% de niños que sufren acoso escolar. En el caso del ciberacoso, ya sabéis que también se le llama ciberbullying, es un 7% de los niños que sufren. Mucho, ¿no? Vale, vamos con la última. Los chicos y las chicas que agredían no sabían por qué lo hacían. Pero Es que es muy difícil. Yo creo que en el fondo no. Los chicos y las chicas cuando lo hacían, si les preguntabas por qué lo hacían, no sabían responder por qué. eso es mentira, eso sí saben. O sea, a lo mejor te respondo una cosa, pero en realidad no es por eso. O sea, O no lo saben, se dejan llevar. Depende, falta mucha cosa. ¿Qué diría Marta? sí, ¿Qué diría? que a lo mejor te responden pues porque es tonto, porque se lo merece, pero en realidad es porque O él se siente mal consigo mismo. Vale, levantad y vemos que En habéis realidad votado. no lo sabría. La mayoría habéis votado, tú estás dudando, la mayoría habéis votado verdadero, ¿verdad? A ver, habéis acertado, os explico en qué. O sea, si miramos en el estudio que hizo Save the Children, lo que veíamos era que la respuesta más común que dan los agresores es que no saben por qué. Ahora bien, si miramos los perfiles de las víctimas, hay patrones que se repiten. ¿Qué es lo que vemos? Que normalmente la gente que se sale de la normatividad es la gente que suele sufrir bullying. La segunda característica que veíamos era la de que lo hacen para gastar una broma, y la tercera son características físicas. Y luego si miramos los perfiles de las víctimas, encontramos LGTBI, encontramos niños y niñas con discapacidad, es decir, todo el que se sale de lo que se considera, lo que se impone como normal, suele ser más potencial víctima de acoso. ¿Qué significa esto? O sea, la reflexión es que al final no es solo un problema únicamente de la escuela, sino que tiene que ver con determinados problemas sociales, con determinados valores sociales. Al final no es sino un reflejo de cómo tratamos la diversidad, ¿no? En la sociedad. Y hay otro factor, nosotros trabajamos mucho con un psicólogo que se llama José Antonio Luengo, y él dice una cosa, él dice que tiene que ver con los valores sociales con los que regimos nuestras relaciones como personas en la sociedad, y que a veces hay problemas, que transmitimos, tiene que ver con unos valores con respecto a lo que es, por ejemplo, ser popular, con respecto a una competitividad tóxica y cruel, pero también tiene que ver con un desprecio hacia el sufrimiento ajeno. Porque no nos olvidemos, como os decía, que es una violencia que se extiende en el tiempo y que a menudo es jaleada por los demás que no hacen nada ante el sufrimiento de otra persona. Por tanto, tiene un componente también de desprecio, ¿no? De desconsideración, de falta de empatía con el sufrimiento ajeno. Por tanto, tiene que ver al final con valores, ¿no? Con valores y cómo nos movemos en la sociedad. Pero, bueno, ya he empezado, no quería que esto se quedara solo en cifras, ¿vale? Ya el concurso está hasta aquí, o sea que con las tarjetas podéis hacer lo que queráis. No quería que esto se quedara en cifras, ¿no? Porque a veces sobre todo se trata de ponerle cara, ¿no? Y quiero empezar leyéndoos un testimonio, ¿vale? Dice,
Cada vez que paso por la calle de mi colegio, sigo viendo el banco donde me sentaba para examinar, los gestos inadecuados o femeninos que tenía. Recuerdo cómo me ponía a hacer ejercicios para quitármelos. No era una cuestión de estética, sino de pura supervivencia. Las risas, las preguntas humillantes, las burlas, las carcajadas y el aislamiento iban a más. Eran habituales las patadas, bofetadas, collejas y los golpes secos en la espalda que hacían que corriera sin mirar hacia atrás, escuchando solo risas a mis espaldas. Pero el dolor físico nunca era lo más doloroso. Nunca se me olvidará cuando aquel chico, saliendo del colegio, cogió un cigarrillo del suelo y decidió apagármelo en la mejilla. Pero mi preocupación no era ese dolor, sino cómo iba a explicar en casa esa quemadura, que a diferencia de los golpes o los empujones, no iba a poder disimular. Lo peor era la absoluta soledad, el miedo constante al rechazo, el no poder ni siquiera explicar ese acoso. Me emociona hasta yo. Este es el testimonio de un chico que se llama Rubén, de Toledo. ¿Os suena? ¿Habéis contemplado en vuestro entorno algún caso de acoso escolar o de ciberacoso? ¿En vuestro entorno, o en el colegio o en el instituto? Sange vino. Sí. Sangre Tange vino. Yo he visto muchas veces, lo que más me duele, yo soy maestra y bueno, me falta el TFG, pero bueno, que he hecho práctica y he estado en colegio y mi madre también es profesora. Y lo que he visto muchas veces es, y lo que más pena me da, el aislamiento. Porque yo creo que es lo que más frustra a una persona, que la dejen sola o que la aparten, que hagan grupo y siempre se quede el mismo solo. Yo eso desde la perspectiva en la que yo estaba, siempre sentí una impotencia que me moría. ¿Y qué crees que tendría que haber ocurrido distinto? Digo, o sea, ¿qué crees que tendría que pasar distinto para que...? Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, solía ser de las que se quedaba sola. Cada vez que decían, hace pareja, yo me quedaba sola. O hace grupo, yo me quedaba siempre sola. Y yo odiaba que los profesores dijesen, elegí vosotros los grupos. Claro. Me encantaba que fuese, vamos a echarlo a suerte. Entonces yo ya me veía en un grupo y me sentía parte del grupo. Pero yo no sabía hacerlo, entonces lo pasaba muy mal, por ejemplo, en esos casos. O sea, que había una parte de ayuda y hablábamos que o sea, un perfil que suele ser candidato también, lamentablemente, al acoso son la gente que tiene menos habilidades sociales, ¿no? que le cuesta más relacionarse, ¿no? Y tú decías una cosa que es una consecuencia que además el acoso escolar refuerza, ¿no? Es el aislamiento, que tiene mucho que ver también con la autoestima, ¿no? Cuando uno al final sufre acoso, tiene menos ganas de relacionarse con los demás porque te cuesta más, ¿no? No te sientes valorado, no crees que los demás quieran relacionarse contigo, ¿no? ¿Más cosas que queráis? Yo creo que ha llegado un punto en que la escuela y la forma de educación no tiene por qué ser matemáticas, lengua, o sea, ¿sabes? En plan, hay como una parte de educación emocional que yo creo que es un vacío enorme, que hay muchas veces que en casa no se tiene. Y si los niños y niñas pasan 8 horas al día o 6 horas al día en la escuela, es la mayoría del tiempo que estás despierto, o sea, es como necesitas ese refuerzo, necesitas que te expliquen cosas, no sé, es como... Es que yo también estoy haciendo magisterio y es como que las prácticas y eso es como... Una cosa, si están peleando, deja de decir que 2 más 2 es 4, vamos a... ¿Sabes? O sea, no sé, es como... No sé, el tema de educación emocional, la inteligencia múltiple y todo esto, o sea, es algo que hay que reforzar, pero ya, porque es que si no pasa esto. Te vas a venir conmigo a hacer la campaña que estamos haciendo nosotros, te vas a venir conmigo. Exactamente lo que has dicho es exactamente una de las cosas que nosotros pedimos, ¿no? Vale. Que hay que educar, o sea, la mejor manera de prevenir el acoso, y la primera y fundamental es la prevención. Y eso es a través de la educación. Tú has mencionado una de las cosas fundamentales, y es educar en las emociones, ¿no? Educar en la empatía, educar en la asertividad, educar en la gestión del conflicto. También tiene, la segunda parte es lo que decía de educar en valores, ¿no? O sea, educar en la no violencia, educar en el respeto por la diversidad, educar en la compasión, o sea, educar en el apoyo mutuo, en el ayudar al otro cuando sufre, ¿no? Y eso, perdón, desde mi ignorancia, ¿cómo se puede introducir en un sistema educativo como el que tenemos? ¿Los eso maestros se puede y maestras introducir... o otra cosa que no sea...? Nosotros, bueno, sí. Nada, yo iba a decir que, por ejemplo, en el último cole en el que hice las prácticas, el método de trabajo era completamente diferente a lo que nosotros hemos vivido. Eran grupos de trabajo cooperativo todo el rato, o sea,
los niños trabajan juntos todo el rato entre ellos, ayuda muchísimo. Eso se puede introducir a través de las metodologías de trabajo. Lo primero es formar a los maestros. Claro, Es darle formación a los maestros, darle formación a los equipos directivos. Claro. Luego, además, también darle formación a las familias, que se nos olvida, y los centros educativos en su trabajo con las familias pueden también formarlas. Pero también necesitamos protocolos para actuar. Yo decía la parte de la prevención, necesitamos prevenir, necesitamos detectar y necesitamos actuar. Entonces, ahí necesitamos protocolos para saber quién tiene que hacer cuándo y cuáles son las señales ante las que tenemos que actuar y cuáles son los pasos claros que se tienen que seguir para asegurarnos de que ese acoso para. Pero yo quería escucharos más. ¿Hay algún caso más que hayáis conocido en vuestro entorno, algún familiar? A ver, yo mismo cuando... Pues yo nací en Alemania, entonces yo me mudé a Tenerife cuando tenía como 5 años. Entonces, claro, si tú llegas de repente a Alemania y no sabes nada de español, pues pasas los primeros 4 años básicamente solo porque no sabes el idioma y no sabes comunicarte con los niños. Ellos solo se reían de ti porque tú no entiendes nada. Entonces, de ahí creo que viene también, siempre soy un poco más reservado cuando empiezo a hablar con gente. Supongo, ellos creo que lo notaron. Yo nunca, cuando empezó el casting, yo nunca hablaba con nadie porque es algo que me cuesta un montón. Yo necesito tiempo para adaptarme a eso. Y yo creo que eso viene de ahí. No sé. Y la misma pregunta que hacía antes, ¿y qué te habría gustado que hubiera sido distinto? Es que es una época que estaba como tan dentro de mí que no... Tampoco es que yo buscaba la ayuda, porque yo sentía que cuando buscaba la ayuda estaba molestando o iba a llamar más la atención y eso iba a joderme todavía más. Entonces, a mí no sé lo que me gustaría tal vez más interacción de fuera, que me lo dijeran ellos, ¿sabes? No sé si me estoy explicando bien. Porque de mí no salía hacerlo, porque yo estaba ahí diciendo, vale, si me quedo aquí y me callo, nadie me va a hacer nada. Entonces era quedarte ahí para que no te hagan nada. Le has dicho 2 cosas que me parecen súper interesantes. Una es que, fíjate, el hecho de que tú te fueras a otro lugar a vivir, a ir a clase, eso muestra que al final, candidato posible víctima de acoso puede ser cualquier persona. Yo antes os decía esto de, bueno, hay perfiles que tienen que ver con cómo tratamos la diversidad, pero uno puede ser distinto, depende de dónde esté. Por tanto, cualquier persona puede serlo. Y la segunda cosa que decías es, claro, ¿quién tiene que escuchar a quién, no? A veces el acoso no es necesario expresarlo con palabras. Una cosa fundamental es escuchar cuando nos hablan sin palabras. Y eso se ve. Os hablaba decíamos lo del aislamiento, otras consecuencias se ven en el comportamiento, se ven en el autoestima, en el comportamiento de un niño y una niña, de un adolescente se ve. Lo ve la familia cuando tiene menos interés por ir a clase, cuando se le ve más apático, cuando come menos, cuando tiene, por ejemplo, trastornos del sueño. Se ve en el aula también, en las relaciones, que lo comentabais hace un momento, ¿no? O sea, fundamental es la escucha activa, ¿no? Desarrollar la capacidad de escuchar, porque no siempre lo van a decir cuando se sienten mal, pero debemos ser capaces de estar ahí para escuchar cualquier señal, para que si hay un caso de acoso lo bloqueemos desde el principio. ¿Hay alguna cosa más, algún caso más que hayáis vivido cercano a vosotros? ¿Hablasteis del acoso cuando estabais de acoso escolar o ciberacoso cuando estabais en el instituto o en el colegio? Bueno, yo creo que sí. Había algo. Bueno, mi hermano chico le acompañé a un cumpleaños y claro, bueno, le dejé con los amigos y eso, con la madre de su amigo. Y claro, me fui yo de compra y eso, y cuando volví me enteré de que le estaban insultando, diciendo fuera negro, no sé qué, que están molestando, hablar. Y claro, a mí eso como que me tocó un poco, ¿sabes? Y bueno, lo que hice, me cabré, normal, y claro, me lo llevé allí, y claro, para que estuviese mejor, pues le compré un kebab, para que no se pusiera triste y eso. ¿Y cómo se sintió él? Tú que estuviste, ¿cómo se sentía él? Mal. Sí, obvio. Pero mal, ¿sabes? En plan, él no lo entendía, pero decía, no pasa nada, tú tranquilo y vamos a comer. para que no se rayase más, ¿sabes? Y eso. Esa es una cosa importante. Cuando alguien sufre acoso o ciberacoso, lo fundamental en el momento es el apoyo.
es el apoyo de la familia, de la gente que está cerca. Y aquí quería hablaros también de los compañeros y de las compañeras, porque a veces cuando hablamos de acoso escolar pensamos siempre en la víctima, que es fundamental, y quiero reiterarlo, la parte de la protección y del apoyo. Pensamos en el acosador, pero pensamos menos en los testigos, ¿no? En la gente que está alrededor, que lo ve, ¿no? Y hay muchas maneras de estar ante un caso de acoso, ¿no? Están los que jalean, los que se ríen, los que colaboran o apoyan. Están los que se callan, que los testigos pasivos, que pueden hacerlo porque miran a otro lado, porque les da igual, o porque a lo mejor también hay casos en los que a lo mejor tienen miedo de alzar la voz, ¿no? y verse señalado, ¿no? De caer a lo que están viendo, por ejemplo, de estar callado y decir, no voy a decir nada porque si no todo va a ir a por mí. Claro, porque a menudo en el acoso hay una ley del silencio, que a veces está sostenida también por esa relación de dominación de la que yo os hablaba, o sea, esa desigualdad de poder. Y es verdad que los testigos a veces pueden ser también, pueden tener miedo, ¿no? Pueden tener una relación de dominación con quien está ejerciendo el acoso, ¿no? Y por tanto tienes ese miedo a que te traten igual, ¿no? Pero luego están también los que se levantan y lo dicen, ¿no? Y quizás eso es lo que nos falta crear, ¿no? Yo os hablaba antes de esa idea de educar en el apoyo al que lo está pasando mal en un determinado momento, ¿no? O sea, es la compasión, ¿no? Eso es lo que nos falta. O sea, cuando se ha analizado, cuando se habla con víctimas de acoso y de ciberacoso, una de las cosas que te dicen que era fundamentales para poder salir de su situación es el apoyo de los demás, o sea, de tu familia y de tus compañeras y compañeros. A menudo decimos esto de que el que lo dice, y eso yo lo he escuchado muchas veces cuando yo estaba en clase, ¿no? Esto de es un chivato, ¿no? No es un chivato, es alguien que tiene compromiso con los demás, es alguien valiente que sale a defender al que sufre, ¿no? ¿Hay alguna cosa más, así, alguna experiencia más que queráis compartir? Os voy a leer rápido un testimonio más, ¿vale? Dice, mi vida era normal hasta que cumplí los 7 años y cambié de colegio. Era la nueva y un grupo de chicas me cogió manía. En el aula, en el patio o en los vestuarios, mis compañeros me arrinconaban y me insultaban. Que si olía mal, que si era fea, que si no sabía vestir. Me lo dijeron tantas veces que me lo creí. Al principio solo eran insultos, pero poco a poco el acoso pasó a ser también físico. Me robaban el desayuno, me empujaban contra los pupitres. Recuerdo a la perfección un día en el que mis compañeras, después de clase de gimnasia, empezaron a lanzarme papel higiénico mojado. Me escondí en un baño, pero ellas me lo siguieron lanzando por encima de la puerta. No sabía qué hacer y me quedaba allí quieta, petrificada. En mi caso, logré superarlo al cambiar de colegio y al coincidir con una tutora que estaba muy involucrada en la lucha contra el acoso escolar. Ella nos habló abiertamente del tema en una clase y decidí contarle mi caso. Sin ella no habría podido dar el paso. Y por eso creo que es importante que los profesores estén bien preparados. Ahora tengo 14 años, pero el acoso para mí es como una herida que aún está cicatrizando y que sigue doliendo al tocarla. Esta es Yaiza, una chica de 14 años, y su testimonio lo publicó el periódico El País. Hay un mensaje súper importante con el que me gustaría que os quedéis, y es que el acoso y el ciberacoso, y por eso el lema de nuestro informe, no es un juego de niños, no es una cosa de niños, es violencia, es una violencia cruel y que tiene consecuencias muy fuertes en la vida de un adolescente, de un chaval y de una chavala. Y que así no lo tenemos que tomar como sociedad, nosotros. ¿Alguna duda, alguna cosa más que queráis? Sí, yo estaba pensando en lo que has dicho, que siempre se tiene como el tópico, ¿no?, de es que los niños son súper crueles. Como que siempre lo dicen, ¿no?, que los niños son crueles al hablar. Se da por hecho y no se puede hacer nada. Entonces es interesante dejar de pensarlo así, ¿no?, quizá. Pues sí, yo te decía, o sea, primero que creo que eso no lo podemos dar por hecho, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. Pero no solo es que lo crea, es que sabemos que es posible, o sea, es decir, que cuando se trabaja, cuando nosotros como organización o cuando otras organizaciones lo trabajan, es posible cambiar eso.
Y también asumir que es una responsabilidad de todos y que ese valor de la ayuda, del apoyo mutuo, de ayudar al que lo está pasando mal, que tiene ese punto que decíamos de crueldad, se puede, o sea, se puede trabajar como sociedad, ¿no? Claro. Pero asumir que un niño o una niña son crueles por naturaleza es, creo que es absurdo. ¿Tenéis más preguntas? ¿Qué ha pasado? Estaba mirando el tiempo, he visto llegar a Noemí, pero vamos. Sí, es que como tienen el pase de micros ahora... Vale, pues ahora podemos hacer una última cosilla. por favor. Ahora yo lo que os quería pedir, ahora yo os he hablado de lo que es el acoso y el ciberacoso, y ahora os quiero pedir que seáis vosotros los que habléis. Así que os quiero proponer una última actividad, y es que trasladéis vosotros un mensaje de qué le diríais a alguien que esté sufriendo acoso, que esté sufriendo ciberacoso. No sé si me dan unos minutos para que puedan pensar. He traído aquí dos pequeños tablones y me gustaría que sabéis que lo que a vosotras y a vosotros os escuchan muchos chavales. Entonces, me he traído aquí dos tablones para que trasladéis vosotros un mensaje. Venía aquí con todo el kit. Sí me gusta. Todo material. ¡Hala! ¡Qué chulo! Tengo rotuladores. Escribáis un mensaje de qué consejo daríais, qué mensaje os gustaría trasladar. Sí, he traído un montón, para que no falte. Mira. Yo quiero un bolso. ¿Lo puedo decir en vez de escribir? Es que yo quería hacerlo más largo. Lo vais a leer, o sea, Vale, vale. lo escribís y lo... Pero no tiene que ser una frase, puede ser algo más largo. No, puede ser más largo, sí. Lo que os salga. Puede ser también un consejo no solo al que lo sufre, sino a los que están alrededor. ¿Dónde lo pegamos aquí? Sí, pero o sea, os quiero que lo leáis antes de pegarlo, ¿vale? Me interesa que os escuche. Ay, gracias. Estoy pinchando con la petaca todo el rato. ¿Estamos? Sí, queréis ir, los que ya lo tengáis, queréis leerlo y lo ponéis en los tablones. No tengas miedo, no estás solo, sola, no te calles. Yo he puesto, no te calles, busca ayuda. Joder. Yo he puesto, confía en ti, no tengas miedo, quiérete, respétate, puedes con todo y más. Yo he puesto, siempre hay alguien que te quiere ayudar, búscalo o búscala. Yo he puesto, quiérete, valórate, hay gente que te escucha, tómate tu tiempo. He puesto, eres maravilloso. Yo tengo puesto, no tengas miedo en pedir ayuda, estamos contigo. Yo he puesto, no eres menos que nadie, no te calles, habla sin miedo. Yo he puesto, no tengas miedo de decir que estás sufriendo. Pide ayuda a tus padres o profesor y ser valientes. Que se me cae. Yo es que he escrito dos.
Porque no me calles. Mejor todavía. He puesto no te calles, no estás sola y no te quedes mirando, actúa. Yo he puesto lo que sientes y lo que eres nunca es motivo de burla ni te hace peor que nadie. Habla siempre alto y claro, nunca estarás sola. Quería escribir más, pero no había tiempo. Quería poner que hablo de mi experiencia de haberme callado muchos años y no dejes que otros dominen a otros y ser diferente es especial y tu diferencia te hace único. Pues en realidad vosotras y vosotros mismos habéis resumido bien, ¿no? O sea, el acoso y el ciberacoso se pueden combatir y se puede acabar con ellos. Y vosotras mismas lo habéis reflejado, ¿no? O sea, estando ahí con un grupo que te apoya, con unos adultos que saben escuchar y que están atentos a las señales y que saben cómo atender esas señales, con una escuela que está comprometida con combatirlo, que sabe cómo actuar, que actúa en el momento en el que se detecta que eso ocurre. Con una, yo decía, prevención, detección y actuación, prevenir, educando a niños y a niñas, adolescentes, ¿no? Para que hagan exactamente lo que vosotros decíais, ¿no? Yo, antes de irme, quería, y aparte de agradeceros enormemente, ¿no?, el haber podido charlar con vosotras y vosotros, y también agradecer, ¿no?, al programa que me dé la oportunidad, quería dejaros una pequeña tarea, una más, pero esta no la tenéis que hacer conmigo. Es una tarea para que penséis. O sea, yo os decía que hay aproximadamente 1 de cada 10 niños y niñas en España sufre acoso escolar. Imaginad cuántos miles de niños que sufren acoso escolar o que ejercen acoso escolar os ven cada miércoles en las galas o incluso estarán viendo probablemente ahora el programa, ¿no? Imaginemos cuántos están siendo testigos ahora mismo que nos ven y están siendo testigos, ¿no?, de casos de acoso o de ciberacoso, ¿no? Pensad que muchos de ellos son fan vuestros, os siguen y probablemente os seguirán después en vuestras carreras, ¿no? O sea, lo que quiero dejaros es que penséis simplemente qué podéis hacer vosotras y vosotros desde ese poder que quizás no sois conscientes, pero que tenéis para influir y mucho. ¿Qué podéis hacer vosotras para que ningún niño y ninguna niña, algún día, ningún niño y ninguna niña tenga que sufrir más acoso o ciberacoso? Esa es la reflexión que quiero que tengáis. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si, creo que nos quedan unos minutos, no sé si ha quedado alguna duda. ¿Cómo pueden contactar, por ejemplo, a la gente que le pasan estas cosas? ¿Cómo puede contactar con ustedes? Veo un número, ¿no? Ya. Más que contactar con nosotros, porque nosotros no intervenimos directamente con casos, hay un teléfono del Ministerio de Educación específico para atender el acoso escolar. Y además hay otras organizaciones que también tienen teléfonos para atenderlo. ¿Nos hacemos una foto con él? Sí, ¿no? Sí, claro. Esto te lo llevas, ¿verdad? Sí. Eso, nos hacemos la foto, ¿no? Con el mural. Ah, perfecto. Sí. Te dejo el rotulador aquí. A ver si aguantáis. Me dais un móvil y lo hago con un móvil y luego digital y ya lo cuelga en todos. Por Dios. ¿Qué estoy haciendo? Perdona, Natalia. Mira, ¿te colocas ahí? Sí. ¿Lo puedes hacer también con el mío, tiempo? Sí. No quepa mi culo, que siempre me quedo fuera. Que se ponga bien. Uy, Se pone con el medio. aquí, sí. Este ruido que oís, eso es el aire, ¿no? Podéis haceros para allá que nos... Que estoy con... Sabela, ven, cariño. Ay, hola, Sabela. Sí, no estuve. Acaba de llegar. Es el aire. Dios, qué miedo. Los fantasmas del tórax. Sí, da un poco de ¡Ay, que llega Halloween! La noche de los muertos. Vale. Y ahora esperad que lo hago con el de Damian. Uf. Uy, por Dios. Hola. Creo que está haciendo un vídeo. Ay, sí, hola, ¿qué tal, típico, amigas? ¿no? Hace una foto y... Aquí ciberlerda de nuevo. Además, cuando llevas un rato ya poniendo la cara, se te queda cara de tonto. Ahora, gracias. Mare de Déu del Senyor. Venga. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿El mural es para nosotros? ¿De lo que das? No, se lo No, lleva él. os lo podéis quedar si queréis, ¿eh?
sin problema. No, pero... Hombre, yo, Yo prefiero que te lo... que Vale. es mejor que te lo lleves tú y Vale. si lo colgáis en algún sitio que... Sí. Pues nada, guapos. Esto ya lo saca digital, yo no tengo que hacer nada. Sí. Lo hacen ellos. Bueno, como si fuera una foto de las que tú quieres que se cuelgue en las redes. Claro, claro. ¿Vale? Vale. Voy a llevarme por la mano, si no. Pues nada, guapos. Gracias. Nos vemos en 5 gracias, minutos, Gracias. pase de micros. Que vaya todo muy bien, ¿eh? Mucha suerte. Gracias. El tiempo de hacerme un té.